Más allá de sus aspiraciones bélicas, Rusia como potencia nuclear, como país más grande del mundo, pleno de recursos y con un pie en Europa y otro en Asia, siempre tiene mucho que decir en torno a sus relaciones diplomáticas y cómo se proyecta. Eso es justo lo que queremos explorar a continuación con Afganistán, con el Cáucaso Sur, cuestiones que dan que hablar y de las que charlamos ya con Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Llama mucho la atención, al menos a mí me ha parecido impactante a la hora de entender cómo se relaciona Putin con el resto del mundo, su diplomacia también, ese reciente reconocimiento del gobierno talibán de Afganistán. Parece que es un punto de inflexión porque al final es el primer país que los reconoce como interlocutores válidos, al menos entre las grandes potencias. ¿Y esto qué supone estratégicamente o en el ámbito de la seguridad? No sé si está motivado Moscú por cuestiones de seguridad interna o qué intereses subyacen a esta decisión que no es común. Bueno, hay muchos intereses detrás de esta decisión de Rusia. Se criticaba en estos últimos años que Rusia colaborara y aceptara algunos sistemas políticos del África subsahariana, donde lleva años a través del grupo Wagner actuando, y ahora ya con intereses directos. Y esta decisión sobre el gobierno talibán, primer país que reconoce como tal al gobierno talibán, aunque hay países que han mantenido embajadas abiertas, pero lo que ya tenemos es una embajada de Kabul, una embajada de Afganistán en Moscú, ondeando la bandera, y esto representa un punto de inflexión importante, porque el gobierno de los talibanes, que había sido tan criticado ya antes de los atentados del 11S, cuando en el año 96 acceden al poder, yo recuerdo muchísimos reportajes que se podían ver en televisión sobre lo que era el gobierno talibán en aquel momento, y cuando vuelven al poder, la comunidad internacional da la espalda a Afganistán, se llega casi a un acuerdo tácito de decir, haced lo que queráis dentro de vuestro país, mientras no cobijéis organizaciones terroristas. Y parece ser que Rusia está justificando ahora mismo el reconocimiento del gobierno talibán en la colaboración que puede llevar a cabo con los líderes talibanes para luchar contra el Estado Islámico y otras organizaciones que amenazan a Rusia. Pero detrás de esto hay muchas más cuestiones que van más allá de la amenaza terrorista o del terrorismo yihadista. Aquí hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos y hay también una voluntad de Rusia por ir contra todas las posiciones que se adoptan tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea y aceptar otros sistemas políticos que se alejan por completo de la democracia. Si recordamos, cuando en el año 2001 entra Estados Unidos en Afganistán, el objetivo era exportar un modelo político, un modelo económico, establecer la democracia en Afganistán, como también se trató de hacer lo mismo en Irak, y ahora lo que hace Rusia es ir contra todo esto. Es decir, pues la democracia no es el sistema único, hay muchos otros modelos políticos y el modelo talibán puede ser aceptado. ¿Qué busca Rusia? Rusia lo que quiere es ganar influencia en la región, tener una presencia económica. En Afganistán hay que construir infraestructuras, y además Afganistán es un país estratégico, que lo es para Rusia y lo es para China también, claro, porque la faja ruta china esquiva Afganistán, pero al final Afganistán es un territorio con recursos naturales y que también puede ser considerado dentro de las ambiciones económicas de Rusia y de China. Rusia lo que pretende es, a través de Afganistán, poder establecer infraestructuras ferroviarias, carreteras, que le permitan llegar hasta los puertos de Pakistán y ahí tener una salida al océano Índico. Hay muchos intereses, luego pues habría que analizar los vecinos de Afganistán, también vecinos de Rusia, el papel que pueden jugar en este contexto, pero lo que está claro es que Rusia quiere ganar influencia en la región y Afganistán se sitúa como un posible socio. Claro, desde el punto de vista geoeconómico casi nos has apuntado algunas de las claves tú, Sergio, al hablar pues, de reconstrucción de infraestructuras, al hablar de acceso al Índico, pero desde el punto de vista geopolítico, ¿cuáles serían las ventajas para Rusia de tener esa influencia en Afganistán? Pues esta influencia en Afganistán permite consolidar alianzas en la región. Me llama la atención que se llegue a este acuerdo con los talibanes cuando los talibanes surgen precisamente después de la invasión soviética del año 79. Los mujahidines fueron los que se fueron organizando y años después surgen los talibanes. Pero el tratar de controlar toda esta zona
que fueron muchos países antiguas repúblicas soviéticas, incluso Afganistán estuvo también bajo la influencia soviética durante mucho tiempo, permitiría a Rusia consolidar las alianzas no solo con las que fueron antiguas repúblicas soviéticas, Uzbekistán, Kazajistán, o que ya las tiene sólidas, sino extender su influencia hacia la India, estrechar los lazos con China, poder llevar a cabo proyectos comunes con China y de esta manera reforzar las alianzas que se vienen gestando desde hace ya más de una década, que se han consolidado a través de los BRICS, porque si analizamos, aquí Rusia busca estrechar lazos con China, estrechar lazos con India, también Irán, otro país del entorno que también podría facilitar las relaciones si Afganistán se convierte en un, ya no digo en un socio, pero sí en un país colaborador, y esto refuerza la posición de Rusia en esa ambición que tiene por crear un orden mundial alternativo y atraer a más países y ganar influencia, sobre todo en esta región. Permíteme, Sergio, que hablemos también del Cáucaso Sur. Sabemos que las relaciones con Azerbaiyán se han deteriorado. ¿Qué impacto tiene esa tensión en la geopolítica regional cuando sabemos que ambos son proveedores de petróleo, en un caso de una manera subrepticia casi, ¿no?, por las sanciones internacionales, en el otro de forma clara, bombeando su petróleo hacia Turquía? Pero en cualquier caso, los equilibrios de poder en el Cáucaso Sur siempre han sido muy delicados. Azerbaiyán cuenta con ese apadrinamiento de Erdogan y de Ankara, pero ¿por qué se llevan tan mal y cómo condiciona la situación de la zona? Bueno, esto no es algo nuevo, ¿no? Es un conflicto que se remonta a tiempos muy lejanos y que sitúa ahí también un equilibrio de poderes complicado por la posición de Turquía. Turquía, que lleva ya unos años, a pesar de ser país miembro de la OTAN, jugando una posición ambigua en el juego de equilibrio total, y aquí las tensiones entre Rusia y Azerbaiyán afectan también a las relaciones con Turquía, pero creo que ahí está claro el juego de equilibrios, y Rusia tiene sus vínculos con Armenia, sus vínculos con otros países, y la cuestión energética pues termina siendo fundamental. Al final vemos cómo, más allá de las posiciones tradicionales y de las ideologías, incluso las religiones, hay aspectos económicos que llevan a que se pueda entrar en contradicción. Lo estamos viendo ahora con los talibanes, un sistema político, un modelo talibán que había sido rechazado por todo el mundo, ahora es aceptado, y aquí pues también nos encontramos con que las necesidades o las prioridades económicas pues llevan a que haya situaciones que incluso podrían escapar de los tradicionales juegos de equilibrio. Mencionabas, Sergio, a Armenia. Hace poco teníamos en el programa al embajador de Armenia en España. Y sabemos que la pertenencia de Armenia como antigua república soviética desde el principio estuvo dentro de esa organización de protección militar, no recuerdo ahora de cabeza el nombre, cómo se llama, pero bueno, en la que Rusia era un poco el garante de esa seguridad de muchos de sus países, pero cuando ha habido problemas últimamente con Azerbaiyán, que tiene mucha más potencia militar que Armenia, hemos visto cómo Nagorno-Karabaj ha sido devuelta por militares azeríes a la soberanía de Azerbaiyán. Hemos visto desplazados armenios. Da la sensación de que hay una cierta desatención, quizá por esa necesidad de poner el foco en Ucrania y todos los recursos militares, pero al final en esos equilibrios de poderes postsoviéticos se encuentra un país pequeño y débil como es Armenia, que confiaba en su momento en ese protector, con que no está ahí, ¿no? Quizá también aquí hay algo que analizar sobre la capacidad de Rusia de mantener abiertos tantos frentes. Claro, es que son muchos los frentes que tiene abierto. La prioridad ahora mismo es Ucrania, pero es que ha tenido hasta no hace mucho tiempo un frente abierto en Siria, y aquí lo que hace el Kremlin es priorizar
priorizar sus recursos. La ambición de Putin ahora mismo va mucho más allá de tener esa influencia sobre las antiguas repúblicas soviéticas, que también, ¿no?, lo estábamos hablando antes, que una de los pasos que está dando Rusia hacia Afganistán es por ganar influencia en la región, pero Rusia ahora mismo quiere ir mucho más allá, quiere que sus decisiones afecten a la geopolítica global, que puedan consolidar su posición fuerte en el mundo y limitar la hegemonía que durante mucho tiempo ha mantenido Estados Unidos y la Unión Europea, y para esto tiene que priorizar. Además, Rusia también tiene intereses en África, que lo estábamos comentando antes, y eso sitúa a Armenia pues en una posición secundaria, porque Armenia pues hoy en día no tiene la misma relevancia. Y también hablamos de Armenia, porque podemos hablar de las tensiones que se mantienen con Georgia, situaciones también tensas con Moldavia, muchas antiguas repúblicas soviéticas, en las que estamos viendo cómo en los últimos años la población rusa, las comunidades prorrusas, empiezan a reivindicar también, después de ciertos movimientos políticos, una mayor vinculación con Rusia, y esto es lo que está dando alas a Rusia a mantener cierta influencia, pero sin dedicar todos sus recursos, porque es consciente de que la prioridad ahora mismo está en el conflicto en Ucrania por la repercusión internacional que tiene el conflicto de Ucrania y la importancia que tiene Ucrania con respecto a otras antiguas repúblicas soviéticas. Es evidente que aquí opera, nos lo has explicado tú antes, un intento de demostrarle a las potencias occidentales que otra polaridad, otra multipolaridad es posible en el mundo actual, que las sanciones dan igual porque no está solo y que hay capacidad para demostrar que no es un paria internacional. Ahí tendríamos que entender quizá la parte primera que hablábamos en esta entrevista, Sergio, de relaciones pues con países como Afganistán, ¿no?, en esa línea de independencia o de reivindicación internacional. Sí, es marcar una nueva línea. Durante muchos años, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, se había evitado, se había condenado cualquier sistema político que no apostara por la democracia, pero bueno, cualquier sistema político, exceptuando Arabia Saudí y algunos otros países doble rasero ahí aliados. Siempre ha habido un doble rasero, pero había determinados países que estaban señalados y con los que no se podía negociar. Este paso de Rusia lo que viene a demostrar es que se rompe por completo con ese esquema. Putin no da importancia a la democracia. Para el propio Putin, pues el sistema político ruso pues se aleja bastante de lo que serían los estándares democráticos de Estados Unidos o de Europa, y lo que quiere demostrar es que cualquier país, independientemente de su sistema político, puede ser un socio, que es algo que lo viene haciendo China. Lo que pasa es que China lleva a cabo movimientos mucho más suaves, más pausados, sin tanta repercusión. Claro, tiene más largo plazo en la mirada, sin duda. China tiene intereses en África, en muchos países con sistemas muy alejados de los modelos democráticos, y lo que quiere hacer Rusia es reforzar esta posición, pero dando un paso más y estableciendo relaciones diplomáticas con Afganistán, reconociendo al gobierno talibán, lo que quiere decir que el gobierno talibán podría terminar convirtiéndose en un actor internacional con capacidad para negociar con Rusia y con otros países, porque lo que decían los representantes afganos es que este será el primer paso para que otros países se sigan sumando, y para los aliados de Rusia, lógicamente, pues van a hacer lo mismo. Tiene una repercusión diplomática verdaderamente importante. Un apunte breve para terminar. En esa línea se enmarca también ese empeño en el Foro Internacional de San Petersburgo, el Foro Económico, en la Cumbre de los BRICS. Por cierto, en la Cumbre de los BRICS dijo una cosa muy curiosa, no sé si lo escuchaste en esa teleconferencia, dijo: la globalización neoliberal ha fracasado, ¿no? Y esto sirve un poco casi para cerrar, ¿no? Al final, otro mundo en gobernanza es posible, otro mundo en economía es posible, y no estoy solo, tengo muchos interlocutores con los que contar, ¿no? Exacto, ha habido sanciones, ha habido un intento de aislamiento a Rusia, y Rusia lo que hace es mirar hacia otro lado. Bueno, esto ya desde unos días antes de que empezara la guerra en Ucrania, Vladimir Putin se desplaza a Pekín a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, y ahí llega ya a acuerdos con Xi Jinping
Sí. conscientes de las sanciones que se van a imponer desde Occidente. Y a partir de aquí lo que hace es abrir un abanico de posibilidades con otros actores a los que considera legítimos y con los que demuestra que puede negociar. Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Sergio, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.